Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el programa de hoy traemos un contenido muy interesante. Vamos a analizar la figura de lo que es el populismo a nivel de América Latina y además estaremos viendo todos los acontecimientos que nos trae el panorama económico, las nuevas medidas que están vinculadas a la migración, específicamente que usted pueda saber cómo acceder para viajar a Canadá. Además de eso, de cada uno de los segmentos interesantes que le acostumbramos. Todo esto para que usted siga generando conocimiento en su programa Conociendo Otras Fronteras. Y ahora, el análisis con José Luis Morillo Frías. En el día de hoy traemos un análisis pasado y pensado en la figura de un gran estadista, pudiéramos decir uno de los estadistas más importantes de la historia política de México. Estamos hablando de Manuel López Obrador, una figura que desde sus inicios en la política ha sido un gran defensor de los grupos más vulnerables de México, un gran defensor de los pobres, de las mujeres, de los indígenas, un gran luchador por los derechos fundamentales en su país. Hasta el punto que después de haber tenido toda una historia en el Partido Revolucionario Institucional PRI, decidió salir de este partido por el famoso fraude conocido en la historia de México como la caída del sistema, refiriéndose a que en un primer momento estaba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y sin embargo posteriormente salió como el candidato ganador en México en ese momento Carlos Salinas de Gortari. Todos recordamos esa fecha del año 1988 donde se generó una gran crisis en México fruto de ese fraude electoral que todo el mundo lo reconoció a nivel internacional y que de hecho quien dirigía para ese entonces el Consejo Electoral de México, en el 2017 declaró públicamente que se pusieron de acuerdo los dos partidos más importantes en ese momento, el PRI y el PAN, para no dejar pasar a Cárdenas. Todo esto llevó a que López Obrador entendiera que era hora de salir de ese partido, un partido a quien le había dedicado parte de su vida, pero entendía que en estas filas no estarían garantizando un fortalecimiento de la institucionalidad democrática de México. Sale de este partido y crea el PRD de México, conjuntamente con Cárdenas. Esta creación le permitió militar de una forma importante y significativa durante muchos años en la vida política en México, que contribuyó a ir fortaleciendo el sistema electoral en México, pero también a ir motivando a la población a que creyera en una forma diferente de hacer el gobierno, a que creyera de que era posible hacer los cambios si la gente se unía, a que no solamente existía un solo partido, que era el PRI, en el cual se podía pensar que se podía continuar avanzando y construyendo un sistema democrático real. Esto le permitió a él, en el 2001, alcanzar la dirección del Distrito Federal de México y desde allí comenzar a implementar lo que todos conocemos como una gran revolución desde el punto de vista institucional y que además permitió generar por primera vez un plebiscito que le diera la oportunidad a los mexicanos, en este caso en el Distrito Federal de México, de votar por una importante iniciativa que tenía que ver con el desarrollo del transporte urbano. Esto fue un hito en la historia de México y de la Ciudad de México de que un político desempeñara una decisión o empujara una decisión de este tipo. A partir de ahí le continuaron programas vinculados a pensiones para envejecientes, programas de asistencia a jóvenes de la calle, programas que estaban vinculados al desarrollo y al fortalecimiento de las mujeres y la participación de las mujeres. Y esto le elevó la popularidad a unos niveles tan altos que para el 2002 López Obrador contaba con un 84% de la preferencia electoral. De ahí que en el 2006, cuando concluyera
su trabajo como representante del Distrito Federal de México, decidió postularse a la presidencia de su país. Lastimosamente, en ese momento, fue víctima de un gran fraude que llevó a que Felipe Calderón fuera el presidente durante el periodo del 2006 hasta el 2012. En el 2012 volvió a aspirar y en esas aspiraciones no pudo alcanzar la presidencia de su país porque todos los sectores se pusieron de acuerdo para no dejarlo cruzar y todos recordarán la gran crisis que se presentó por la compra de voluntades, por el uso de los recursos del Estado colocado en la campaña para favorecer a Peña Nieto. Luego, la historia le favorecería, porque todos los acontecimientos que se dieron en los gobiernos anteriores demostraron que definitivamente en México se necesitaba un cambio real, y ese cambio lo simbolizaba López Obrador. Y por eso, en el 2018, se convierte en el presidente más votado en la historia de México, trayendo consigo un gobierno de esperanza, un gobierno para los pobres, pero un gobierno que comenzó a demostrar que la democracia es posible implementarla si al gobierno llega un demócrata. Y esto fue lo que comenzó a empujar López Obrador en México, un gobierno de la democracia. Ese gobierno de la democracia comenzó a darse el lujo de mostrar aspectos vinculados a la población indígena. Comenzó a desarrollar oportunidades para las mujeres y la participación de las mujeres dentro de la política. Pero además, dentro de este proceso, desarrolló programas sociales que hasta el día de hoy recordamos como programas enfocados en el desarrollo de la población más vulnerable, como los pobres, como las personas que están en la calle, pero sobre todo con los envejecientes. Y en el aspecto de la política exterior, ahí comenzó López Obrador a dar cátedra de lo que debía de hacer un gobierno latinoamericano, de apostar a la defensa de los derechos de los países latinoamericanos y además de tener una relación de respeto entre estados iguales, que fue lo que desarrolló conjuntamente con Estados Unidos. Se puede decir que fue el único presidente que logró que Donald Trump respetara la decisión de México de avanzar y de controlar la migración sin afectar los derechos humanos de los migrantes. Y esto definitivamente demostró que la figura de López Obrador brilla por encima de todo el espectro de Latinoamérica como uno de los presidentes que más aporte ha hecho, no solamente a México, sino a toda Latinoamérica. Así que felicitamos que México por primera vez tuvo un presidente que ha dado las pautas para continuar desarrollando la democracia en este país y que esto sirva de modelo para que se entienda en toda América Latina que la mejor forma de fortalecer nuestros países es dándole mayor participación a la población, pero también tratando de manejar con transparencia los recursos del Estado y que esos recursos del Estado se puedan distribuir para el crecimiento y mejoría de la calidad de vida de la gente. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Estamos de regreso en su programa Conociendo Otras Fronteras y en este momento tenemos a un gran amigo, es profesor universitario, es una persona con mucha experiencia en trabajos de investigación, forma parte del grupo Arista
que es una gran empresa de la República Dominicana que trabaja con temas de investigación. Y me siento muy complacido con presentar a Joel Arboleda para la entrevista de hoy. Joel, bienvenido. Caramba, Morillo, qué placer estar contigo, tanto que no te veía. Un rato placer estar contigo hoy. Gracias, gracias. Bueno, Joel, yo creo que una de las grandes fortalezas que tú tienes es el tema de investigación política, y hay un fenómeno que se ha estado dando a nivel de América Latina en los últimos años y que necesariamente estamos obligados a analizarlo en el día de hoy, porque vemos el caso de Milei ahí en Argentina y otras figuras que ya han trascendido en toda la región, y es el tema del populismo político, que sigue creciendo en América Latina y no siempre se tiene como una claridad de cuáles son las consecuencias que genera esto. Pero antes de ver las consecuencias, me gustaría que tú puedas explicarnos a qué se debe, cuál es la génesis de este fenómeno que sigue creciendo en toda la región. Gracias por la pregunta. Fíjate, el populismo es una forma política, de hacer política aludiendo al pueblo y a la defensa del pueblo frente a la lucha contra unas supuestas élites. Y citas el caso de Milei, en el cual es muy claro con la casta, aunque ahora le acaban de decir que negoció con la casta para que le aprobaran. Entonces, esa es la explicación de lo que es el populismo. Luego, el populismo cobra diversas formas en diversos momentos de la historia. La forma más pura conocida de populismo se da en Europa con Mussolini y con Hitler. Mussolini primero, luego Hitler. Pero en América Latina tenemos procesos típicos del populismo como Perón, como Getúlio Vargas en Brasil y como Lázaro Cárdenas en México. Sin embargo, más recientemente, otros presidentes como Hugo Chávez, puedes calificarlo como populista, pero también, como lo has dicho, Milei. En menor medida y solamente con algunos elementos, Bukele también. Pero Bukele no cumple estrictamente con todas las características del populismo. Y un populismo de izquierda que es más suave es el del presidente de Colombia también. Son formas de populismo. Entonces, ¿por qué viene? Viene porque eventualmente y sistémicamente se va produciendo un cansancio de la democracia per se. Y dado que el sistema capitalista genera un alto grado de desigualdad, eso es inevitable en el sistema capitalista. Se puede mitigar, pero no se puede evitar, ¿verdad? Eso va generando una separación económica junto a la inconformidad de grupos populares por no poder acceder a los beneficios del progreso. En ese escenario, los populistas cobran importancia. Primero, apuntando a cómo una élite se beneficia de los beneficios sociales, valga la redundancia, mientras el pueblo se queda sin nada. Y entonces exigen la vuelta del poder al pueblo, y quienes representan al pueblo son ellos. Normalmente líderes muy carismáticos, son de esa gente que si lo dejas hablar te convencen. Eso es así. Y fíjate que tú acabas de señalar algo muy interesante, porque ha mostrado que el populismo no es exclusivamente de una ideología, ni es de izquierda ni es de derecha, puede estar en cualquiera de los extremos. Y has mencionado casos puntuales como el de Chávez, mencionaste incluso los casos ya del pasado, ¿no? Mencionaste a Mussolini, mencionaste a Hitler, que eran dos figuras que representaban, si se quiere, el fascismo, la ultraderecha, y empezaron a dar esos procesos. Pero hay elementos que me gustaría que tú pudieras resaltar, que son esos efectos que genera el populismo cuando la población comienza a perder la esperanza, que un poco ya tú señalabas, genera este tipo de fenómenos que por su carisma, por su nivel de cómo compenetrarse con el pueblo, llegan al poder. Entonces, las consecuencias que genera el populismo, ¿pudieras explicarnos esos efectos en el orden democrático, cómo ha afectado la democracia?
Sí, en todos los casos, casi sin excepción, los populismos llevan a la destrucción de la democracia. La historia ahí es bastante clara. Por ejemplo, yo les decía, discutía con unos estudiantes en estos días y defendían el modelo de Bukele, ¿no? Y entonces yo les decía que, por supuesto, si tú le preguntas a un salvadoreño si él está contento con Bukele, te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo fui en el 2000 al Salvador, no se podía salir del hotel. Ahora estuve por allá y podías ir a todos los lugares. Y entonces eso da resultados inmediatos, la violación de derechos, la implementación de una política criminal sin tener en cuenta los derechos. Eso genera una solución inmediata. Ahora, ¿qué pasa esta semana? Que ya empiezas a ver situaciones en las cuales acusan a Bukele de haberse convertido en un gran terrateniente, ¿verdad? Entonces, los modelos populistas son modelos profundamente antidemocráticos. El asunto es que hay un filósofo de la ciencia y de la política que se llama Karl Popper y tiene un texto que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. La democracia es casi el único sistema político que los beneficiarios de él se pueden poner de acuerdo y decidir dejar de ser democráticos. Es el caso de Irán. Con la venida de los ayatolas, los iraníes votaron para dejar de ser un país totalmente democrático. Siempre fue una democracia medio extraña, ¿eh? No es que fuera una democracia pura, pero era mejor que la que tienen ahora en términos de calidad democrática. Entonces, ahora tú estás viendo un declive del apoyo a la democracia. Eso se traduce en apoyos a líderes populistas, lo cual eventualmente termina, primero, en la muerte del sistema democrático, segundo, en grandes catástrofes, desastres del país. Mira cómo terminaron Italia y Alemania, sí. Mira cómo Argentina, que ha sido sujeto de muchos procesos populistas, Argentina llegó a ser uno de los países más ricos. ¿Por qué? Porque no había Segunda Guerra. Argentina era durante la Segunda Guerra el granero del mundo. ¿Y dónde fue ese dinero? ¿Dónde fueron esos capitales? Un país que vive de crisis en crisis, ¿no? Entonces, los populismos terminan por destruir el sistema democrático en situaciones sociales calamitosas y por lo general con un fuerte quiebre económico. Esa es la experiencia. Y en el proceso, que siempre es muy doloroso, muchas personas del supuesto pueblo al que ellos defienden mueren. Sí, fíjate que es interesante lo que tú planteas de las consecuencias que genera el populismo, que al final de la jornada termina destruyendo el sistema democrático. Y me gustaría un poquito profundizar más sobre esa situación de Argentina. Como tú señalabas, Argentina durante muchísimos años era una de las economías más fuertes del mundo. Estamos hablando que al principio del siglo XX estaba incluso por encima de Estados Unidos desde el punto de vista económico. Y cómo una crisis tras otra ha generado ese nivel de, vamos a decir, de pobreza que hoy exhibe una nación con tanto potencial. Y ahí me gustaría entrar un poquito a analizar la figura de Milei. ¿Cómo Milei, por ejemplo, logra en una sociedad tan exigente como la Argentina, logra aprovechar y generar el impacto político que generó y hoy en día convertirse en presidente? Y ahí me gustaría ver el Milei en dos momentos. El Milei que conocimos durante la campaña, o sea, cómo logró conectar con la población de una manera tan impresionante, y ese Milei de ahora, que ahorita tú dabas alguna pincelada sobre lo que él criticaba, que ya comenzaba a pactar. Entonces me gustaría ver esos dos escenarios. Claro, fíjate, los procesos políticos son el resultado de negociaciones. Normalmente la gente dice, si yo fuera presidente haría tal cosa. No. Si tú fueras presidente, te darías cuenta que hay otros poderes con los que tienes que negociar. Y eso es el poder. El poder es la capacidad de imponerle a los demás tus deseos. Pero hay contrapoderes. Y el poder llega hasta donde el que obedece quiere que llegue. Ahí se detiene. Entonces, necesariamente gobernar es negociar.
y transarse. Tienes que ceder y eso atenta contra los modelos de este tipo porque en la búsqueda de responder a sus promesas de campaña, que normalmente son sumamente extremas, tienes que terminar negociando para lograr hacerlas, para lograr cumplirlas. Sin embargo, vamos a otra parte del continente para volver a la Argentina. Uno puede o no simpatizar con Trump, pero lo cierto es que Trump hizo lo que prometió que iba a hacer. No lo hizo totalmente, había cosas que eran absolutamente imposibles, ¿verdad? Pero para la derecha conservadora, Trump puede ser considerado un gran héroe. Le dio la Suprema Corte, con lo cual han logrado imponer todos los elementos y nadie puede criticar a Trump por lo que hizo, porque lo que hizo fue lo que él prometió. ¿Me explico? Entonces, con Milei, ¿qué sucede? Él llega al poder, afortunadamente con ciertos controles del Congreso, pero ha descubierto también que su modelo extremo, que en lo personal, mi opinión del libertarismo es ¿para qué? Es lo que yo pregunto. O sea, mi opinión sobre el libertarismo es ¿para qué? Porque el libertarismo está en el modelo capitalista de un egoísmo y un individualismo extremo. Entonces yo pregunto, ok, queremos tener un superávit, perfecto, pero sin medicina en los hospitales, sin poderle financiar los estudios a la gente, sin mecanismo de equilibrio social, entonces ¿para qué queremos la jodida riqueza? No tiene sentido. Porque la riqueza por la riqueza, como planteaba Max Weber, por ejemplo, en la ética protestante, que eso es lo que da origen al capitalismo, pero eso no tiene sentido. ¿Para qué queremos desarrollo? ¿Para qué queremos tecnología? ¿Para qué queremos un Estado fuerte capaz de compensar una serie de cosas? Para el beneficio de la gente. Si no, eso no tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué es lo que lleva? ¿Quién es el Milei de antes? El Milei, primero, un tipo con unas propuestas extrañísimas, extremas. ¿Por qué las logra incorporar? Bueno, porque también desde los grupos progresistas hay un movimiento hacia los extremos, ¿no? Entonces, hay una toma de posición que lleva a polarizar ambas situaciones. Trump en Estados Unidos no se entiende sin Obama. Milei no se entiende sin los gobiernos de la izquierda. No se entiende. ¿Por qué? Porque es una reacción. ¿Cuáles son los discursos de los populistas? Discursos xenófobos, discursos nacionalistas, sean de izquierda o de derecha. Eso no tiene que ver. En este caso Milei es de derecha, pero pueden ser de izquierda o de derecha, es lo mismo. Discursos nacionalistas, discursos a favor de la familia original y de la defensa de los valores. ¿Por qué el nacionalismo tiene tanto impacto? Bueno, porque evidentemente cualquiera se puede nacionalizar dominicano si cumple las leyes, pero dominicanos desde esa perspectiva somos los que nacimos aquí, cumplimos ciertas características y eso no se puede cambiar. Tú no puedes cambiar el lugar donde naciste, entonces eso le da al nacionalismo un poder que fíjate que incluso sobre el fenómeno religioso lo trasciende. Entonces, Milei, ¿qué hace? Se monta en esas corrientes de personas que se sienten agredidas y dejadas al margen. Fíjate que Trump y los grupos como los de Trump, ¿qué plantean? Que los blancos son víctimas del sistema, que cuando tú generas un proceso de discriminación positiva para contratar personas en desventaja social, está perjudicando a los blancos. Que decir hablar del esclavismo al final es acusar a los blancos. Entonces, es una forma de victimizarse socialmente. ¿Y quién canaliza eso? Trump, en este caso. Lo mismo pasa en Argentina. Milei se monta sobre una corriente de personas que siente que la sociedad se le está yendo de control. Porque cuando una gente te dice, el mundo se está acabando, es cierto.
que se está acabando, pero su mundo, no el mundo. Vea, una persona que quiere mantenerse en una sociedad donde las mujeres estén en su casa, una persona que no acepta que el otro tiene una sexualidad que no depende de él y que tiene derecho a tenerla, que hay formas de familia alternativas, entonces su mundo se le está acabando. No, tú sabes que tú has dado en la diana con este tema, porque te digo que dentro de esas lógicas del pensamiento de Milei, de ese populismo de derecha, está siempre enfocado en esas tradiciones que se impusieron a través de la religión, en muchos de otros países latinoamericanos sobre todo, y bueno, uno lo ve lógicamente también en Estados Unidos, por la cultura protestante, y tratan de llevar el discurso a esa lógica de lo que la gente le gustaría que se vea. Sin embargo, eso no pasa entre los más jóvenes, o sea, entre los hijos de esos que creen en ese pensamiento tienen una visión totalmente diferente, aunque sigan quizá pensando en la misma lógica de producción del capitalismo, pero ya son más abiertos desde el punto de vista de esas ideas. Lo que sí, y ahí sí me gustaría, Joel, que pudiéramos seguir valorando, es cómo, por ejemplo, tú tienes en Argentina esos extremos que tú mencionabas, que esos extremos que se dan en la izquierda y en la derecha, porque vimos todos los gobiernos de los Kirchner, cómo los gobiernos de Kirchner trajeron algunos avances que no se puede negar desde el punto de vista de esos derechos fundamentales que fueron respetados y que fueron promovidos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, nosotros vimos un gran retroceso o un estancamiento de la economía en este país. Y estos fenómenos es lo que ha permitido parir un Milei. ¿Cómo se explica que gobiernos de izquierda con un pensamiento progresista puedan tener unos manejos tan pésimos desde el punto de vista de la economía e incluso hasta un punto de llevar a tantos niveles de beneficios y favores para esos grupos que están alrededor de ellos, que hace que la gente incluso pierda la esperanza, que es lo que ha sucedido en los últimos años en Argentina? ¿Tú conoces el término contabilidad creativa? Un gerente está en un lugar, genera unos procesos para que las cosas se vean súper bien, él se va a un puesto más alto porque tiene unos éxitos enormes ahí, y la bomba que dejó le explota a otro en la mano. Eso le pasa mucho a la izquierda. En Argentina yo no te lo puedo detallar del todo, tendría que entrar en datos que no tengo en este momento, pero no es un problema que haya creado la izquierda, el problema económico de Argentina. Por ejemplo, todos los populistas te van a llevar a un punto ideal anterior. Por ejemplo, cuando tú me dices se están perdiendo los valores, y yo te pregunto, ¿cuándo se cumplió el valor? Antes, sí, bueno, ¿antes cuándo? En 1980, 70, 60, 50, 30, no me lo vas a poder decir porque no hay empíricamente un momento. Entonces, ¿qué hace el populista? Crea un momento anterior porque él tiene que subirle la valoración a un grupo que se siente infravalorado. Entonces dice, mira, es que los dominicanos no éramos esta porquería que somos ahora, nosotros éramos importantes en el Caribe. Y en el siglo XIX nosotros éramos una potencia militar. ¿Qué hace Milei? Te dice, no, Argentina no era esto. Y crea un mito que es falso, dicho sea de paso, no es verdad lo que está diciendo. Y entonces a principios del siglo, parte de lo que tú has transmitido, pero eso es una campaña política, nosotros éramos a final del siglo XIX la gran potencia del mundo y no sé cuánto. Mentira, mentira del diablo. Pero te lleva a ese punto. ¿Por qué? Porque él tiene que movilizarte. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? No, espérate, tú estás sin empleo, en tu casa, achicopalado, yo te voy a movilizar porque los argentinos somos lo máximo y lo que pasa es que estos tipos nos han explotado. Entonces hay todo ese discurso. Es innegable el mal manejo económico del gobierno de izquierda, pero ahí se ha manejado mal todo el mundo.
Me explico, no es la izquierda la que ha sido solamente. No, y tú sabes qué bueno porque que además, disculpa, sí. cuando tú tomas los años de gobierno, en los últimos 50 años, los gobiernos de derecha en Argentina han sido mucho mayor el tiempo. Entonces, eso es un mito y eso lo va a hacer todo el populista. Es como cuando a ti te dicen aquí que Haití invadió la República Dominicana, pero que no puede ser. Ah, no, porque que no es República Dominicana, es que los dominicanos éramos un sentimiento previo a eso. Por Dios. Entonces Colón invadió a los dominicanos. ¿Me explico? O sea, siempre te quieren remitir a un momento anterior en que todo era grandioso y todo era perfecto. El paraíso terrenal, vino el pecado que se llama izquierda y nos botaron del paraíso. Sí, ahí te iba a decir que eso mismo, que hay un fantasma que siempre la derecha y esa extrema derecha vive utilizando para atacar a los grupos de izquierda, y tiene que ver el tema de las nacionalizaciones de las empresas. Siempre condenan y dicen que los estados no están para manejar empresas, y tan pronto llega un gobierno de derecha, tú ves que el elemento que usa para ellos supuestamente mejorar el desempeño de los gobiernos es privatizar todas las empresas e instituciones de servicios que están manejadas por el Estado. Y eso lo hemos visto en la gran mayoría de los países de América Latina, y es el caso que pasa en Argentina, que Milei ha comenzado a eliminar instituciones públicas que existían, que entiende que eso no tiene sentido, y hay otras empresas que ha comenzado en el festín de privatizarlo. Y ahí un poco decirte esto para que tú pudieras complementar. Si bien es cierto que las empresas del Estado muchas veces no tienen un buen manejo por quienes la han estado conduciendo, no significa esto, a mi modo de ver, que es una gran carga, pero me gustaría que sea tú que puedas completar ese análisis, porque ese siempre es el fantasma que se utiliza en todos los gobiernos de derecha como una manera de decir que ahí es que está el fallo de la economía. Perfecto. Chile, 1974, llega el gobierno de Pinochet. Chile es el laboratorio latinoamericano del neoliberalismo. Ahora, ¿qué resultado tú tienes? Tú tienes una sociedad con altísimos niveles de desigualdad. Altísimos niveles de desigualdad. ¿Qué nos vendieron con la seguridad social? No, el mejor modelo del mundo, vamos a podernos pensionar, ese modelo solidario no funciona, vamos a privatizarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este país? ¿Pero qué ha pasado en América? Han tenido que desmontar las AFP. ¿Por qué? Porque al final se están haciendo tres gatos millonarios a costilla de todo. Ponte a calcular cuánto es que te va a tocar de pensión y te va a deprimir y va a querer dejar de aportar ese sistema. Van a tener que buscar un modelo alternativo. ¿Verdad? Entonces, no es cierto que el sector privado sea per se bueno, tampoco es cierto que sea per se malo. El sistema capitalista es el modelo económico que más riqueza debe producir, porque el sistema capitalista exacerba las ansias de lucro de la gente. Eso es un logro del sistema, ¿verdad? Del otro lado tiene otros modelos que no logran eso. Tú me puedes decir a mí, bueno, mira, toma el sector salud. El sector salud, sector particularmente interesante. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, ¿por qué que nosotros tenemos grandes avances científicos que la gente no puede acceder? Por la manera en que se crean. Porque tú crees que el desarrollo científico que se hace fue en una universidad, fue no sé cuánto. No, eso es un desarrollo de una empresa privada que invirtió millones de dólares en hacer ese desarrollo. ¿Y para qué son las empresas? Son para generar beneficios. Después no lo pueden regalar. Porque además en salud es todo o nada. Tú llegas primero o no llegas. Entonces, el capitalismo per se no es malo. Ahora, el problema no es el capitalismo como tal. El problema es el capitalismo del que habla el Papa Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus, cuando se cae el muro. Es el capitalismo salvaje, es un capitalismo que no tiene freno. ¿Me explico?
Sí, como tú señalabas, el tema del mismo ejemplo de las AFP es el mejor modelo. O sea, el tema no es que las empresas no ganen, es que no pueden ganar tanto hasta el punto que dejen a la gente sin pensiones, que es lo que se visualiza, que nosotros no vamos a tener una pensión que permita a la gente tener una vida digna. Entonces, ¿para qué la gente trabajó tantos años si va a quedar peor y sus recursos van a ser utilizados exclusivamente para engordar los bolsillos de un grupo de empresarios? Yo no estoy en contra de la empresa, yo tengo empresa, yo trabajo para las empresas, pero tiene que haber un equilibrio. Entonces, fíjate que, porque no que izquierda no es igual a bueno, ni derecha tampoco, eso es un error. O sea, ¿cómo tú vas a defender a Daniel Ortega? No, eso es una dictadura, ¿me entiendes? Eso es una dictadura. ¿Cómo tú vas a defender a Maduro? Eso no tiene forma de defenderse. No es que del otro lado, en el caso de Venezuela, haya santo. Del otro lado están otros grupos igualitos de diablo, porque ¿qué pasó en Venezuela? Vamos a analizar el caso de Venezuela. Venezuela es un país que en el 70 y pico, con el boom petrolero, hoy la lechosa costaba 5 pesos y mañana costaba 100 pesos. De golpe. En Venezuela, un país millonario, súper rico, la pobreza no se podía esconder. Cuando tú coges la canción de los guaraguas, la casa de cartón, tú sabes lo que es. Que para donde quiera que tú miras hay pobreza, porque está en los cerros, está arriba, no es como aquí que está abajo. Imagínate esa zona ahí del Enriquillo, el Abanico, esa zona, eso es Caracas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que son grupos que medraron toda la vida. ¿Y qué hace que llegue Hugo Chávez al poder? La explotación de esos grupos por parte del pueblo por parte de esos grupos. Y eso es lo que le da espacio a Hugo Chávez. Lo que pasa es que eventualmente el chavismo se vuelve un monstruo, una hidra de 7 cabezas, como lo es ahora. Pero ¿tú te crees que esos grupos que están propugnando por tumbar el chavismo son mucho mejores? Probablemente son los mismos grupos anteriores. O quizá peor, porque fíjate que el caso de Guaidó, que todos los recursos que habían embargado en las cuentas de Venezuela, esos recursos todavía hasta el día de hoy no se sabe dónde están. No, ni se va a saber. Entonces, y eso es una muestra de lo que tú estás planteando, de que a veces estos grupos tú lo ves vendiéndose como si fueran santos, y al final de la jornada lo que buscan es llegar al poder para continuar haciendo las cosas quizás peor que las que hay actualmente. Yo sí te quiero decir algo, fíjate, en Occidente la democracia ha pasado de ser un sistema político de gobierno a ser un sistema de valores. Sigue siendo un sistema de gobierno, un sistema político, pero para nosotros es un sistema de valores. ¿En qué sentido? Fíjate que nosotros decimos, Daniel Ortega es antidemocrático, y antidemocrático es igual a malo. Pero ven acá, desde la filosofía política, no es posible que un país, un grupo de gente, decida no vivir en democracia. Eso no es válido, eso es lo que planteaba un poco Popper desde el punto de vista del discurso en La sociedad abierta y sus enemigos. Es decir, ¿por qué la democracia es obligatoria para todas las sociedades? Yo no estoy planteando que, o sea, yo tengo el sistema de valores de Occidente, para mí la democracia es el mejor gobierno posible, pero esos son nuestros valores. Otras sociedades pueden no tenerla. Ahora, para nosotros, ¿por qué la democracia es el mejor gobierno? Porque cuando nosotros reconstruimos la sociedad a partir de la Edad Media, cuando pasamos a la modernidad, había que buscar un modelo. Y fuimos para Grecia, mira, y el modelo y en Grecia nos fijamos en Atenas. Y reconstruimos ese modelo. El ateniense era un modelo elitista y lo llevamos a un modelo representativo en el cual toditos participamos. Y nosotros lo vemos como mejor, me explico. Por eso te digo, es un sistema de valores. Yo no lo estoy negando, yo no tengo una postura antidemocrática, por el contrario.
ante el fenómeno de Bukele, yo prefiero a Medellín. ¿Qué Medellín? Medellín es una ciudad que fue uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y hoy no es peligroso. Bueno, no es que no sea peligroso, como cualquier ciudad, pero no como lo fue antes, que tú no podías ir. Tú vas a la Comuna 13 y ahora la Comuna 13 es un sitio turístico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otro modelo que no es el de Bukele, que las personas nos poner de acuerdo para vivir mejor. Y eso se aplica a la República Dominicana. Así es, la realidad es que la democracia es un modelo que está en crecimiento de manera permanente, que nos da la oportunidad de nosotros comenzar a construir un modelo que se adecue mucho más a nuestras realidades, que es un poco lo que tú planteas cuando señalas el modelo de Medellín. Entiendo que hay que seguir madurando, no, los extremos no son los mejores y eso es lo que nos da el populismo, ya sea de izquierda o de derecha, nos lleva siempre a los extremos, de una manera u otra que las consecuencias siempre son fatales para las sociedades y para las poblaciones, que son los que más sufren. Joel, la verdad es que compartir contigo es siempre muy interesante por tu sapiencia, la experiencia, el conocimiento y como un buen catedrático universitario que eres, siempre tratas de colocar los temas de una forma pedagógica para que la gente lo pueda entender. Quedamos con la invitación abierta para que en una próxima ocasión podamos juntarnos y seguir conversando sobre estos temas que son tan interesantes. Y simplemente darte las gracias por compartir con nosotros en este día. Y nada, un poco invitarles a ustedes que sigan en sintonía con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Gracias, señores. Como siempre, en nuestro programa Conociendo Otras Fronteras, tratamos de analizar lo que pasa a nivel mundial en las migraciones. Y para eso tenemos a nuestra experta Erika Viola, que nos estará hablando en un cruce legal sobre cuáles son los requisitos para viajar a Canadá. Erika, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Morillo? Bienvenidos todos y todas a este segmento, Un Cruce Legal. Como decía Morillo, en la tarde de hoy estaremos conversando acerca de los requisitos que deben de tener los ciudadanos dominicanos para viajar con un visado de turismo a Canadá. Erika, a propósito de esto, muchos dominicanos han tenido una tendencia en los últimos años de viajar a Canadá por todas las facilidades que da este país desde el punto de vista de las condiciones laborales y además es un país desarrollado que tiene también un sistema educativo muy bueno y unas condiciones que son, si se quiere, envidiables aquí en la región del continente americano. Pero todos sabemos que, como todo país desarrollado, tiene unos requisitos para uno poder viajar. ¿Cuáles son esos requisitos que le exigen a los dominicanos para viajar a Canadá? Sí, a propósito de eso que comentas, Murillo, resulta que ya hace 2 años que nuestra aerolínea Arajet vuela hacia Canadá. Luego de que Arajet empezó a volar a este país, también los dominicanos se han interesado en conocer su turismo, su gastronomía y demás. Es por eso que hoy, como me preguntabas, es bueno saber que los ciudadanos dominicanos necesitan un visado para el territorio canadiense. Ese visado, ¿cómo lo pueden obtener, Erika? ¿De qué manera podemos lograr obtener un visado para viajar a Canadá? ¿Cuáles son esos requisitos? Si tú pudieras explicarle un poquito más para que los dominicanos que están pensando viajar a Canadá, ya sea de manera turística o pensando en algún aspecto laboral,
puedan saber cuáles son esas condiciones que exige el gobierno canadiense para poder entrar a su territorio. Sí, mira, Morillo, es muy importante que los ciudadanos dominicanos sepamos todos, que para viajar a Canadá lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página del gobierno de Canadá de manera virtual. Todo el procedimiento es virtual. Usted debe de crear una cuenta en la página que le mostraremos por acá en pantalla a los fines de que usted pueda hacer una solicitud de visado. Usted tiene que completar los formularios que le va mostrando el sistema, cargar los datos personales, cargar los datos laborales y familiares en el sistema. Luego de que usted carga todo el procedimiento de manera virtual, le va a pedir que adjunte los documentos requeridos según su visado. Este procedimiento es bien diferente a los procedimientos como el visado americano o el Schengen. Pues en este caso, el procedimiento de visado canadiense, usted tiene que adjuntar los soportes de su viaje de manera virtual. ¿Cuáles son esos soportes de viaje? Su pasaporte con una vigencia de más de 2 años, siempre les recomendamos en estos casos, porque el visado, si es otorgado, se le va a dar por el tiempo de vigencia de su pasaporte. Es decir, si usted en su pasaporte solamente tiene una vigencia de 6 meses, su visado de turismo va a ser emitido por 6 meses. Aparte del pasaporte, usted tiene que adjuntar su cédula de identidad del país al que pertenece. Tiene que presentar también su itinerario de vuelo. Ojo con esto, no es un vuelo. Usted tiene que tener un itinerario de la visita que usted va a realizar en Canadá. No comprar un vuelo como tal. Tiene también que tener una reserva de hotel, es indispensable, o la carta de invitación al ciudadano que usted va a visitar allá en Canadá. Asimismo, es importante que sepamos que tenemos que tener solvencia económica. Este país, por ser tan desarrollado y con los beneficios y ventajas que ofrece, usted tiene que demostrarle al consulado de Canadá que usted tiene una solvencia económica, social y moral en su país para obtener un visado de turismo en este caso, Morillo. Mira, qué interesante. Estamos hablando de que hay muchas facilidades desde el punto de vista del desarrollo, pero esas facilidades implican que nosotros tenemos que estar preparados para poder cumplir con los requisitos que ellos nos exigen. Otro aspecto importante, Erika, que sé que es una pregunta a menudo que se hace la población, sobre todo aquel dominicano que ya tiene o que cuenta con una visa de turismo para viajar a Estados Unidos. ¿Con esta visa de turismo pudiera un dominicano entrar a territorio canadiense? No. Si usted es dominicano, necesita un visado de turismo para Canadá. No puede entrar con el visado de turismo de los Estados Unidos. Solamente aplica en el caso de que usted tenga doble nacionalidad. Si tiene la nacionalidad americana, norteamericana, sí puede entrar con un permiso especial, que es el ESTA, que se solicita de manera virtual. Igualmente los ciudadanos europeos. Si usted es dominicano, necesita un visado especialmente para Canadá. Asimismo, Morillo, es bueno aclarar que acá en el país nosotros no tenemos un consulado de Canadá. Solamente tenemos la representación diplomática de su embajada. Es decir, que cuando usted haga su procedimiento para obtener de visado, usted va a ir a la toma de huellas, que sí tienen una oficina de centro de aplicación a visados, pero luego, si su visa es aprobada de manera virtual, a usted le van a notificar que debe remitir el pasaporte a través de la oficina de aplicación a visados o a través de un courier. Usted debe de remitir su pasaporte al Consulado de Canadá en México, a los fines de que pueda ser estampado su visado, Morillo. Mira, tú sabes que ese comentario, a propósito, qué bueno que tú haces la aclaración, lo hago porque sucede que en muchos países de la región de América Latina, tú puedes entrar si cuentas con un visado norteamericano. Sin embargo, Canadá tiene sus propios requisitos y exige que tiene que ser un visado propiamente de Canadá para tú entrar a su territorio, aunque sea en condición de turismo. O sea, que es importante eso. Así ya nuestros televidentes tienen la claridad de que la visa norteamericana no le permite entrar a territorio canadiense. Finalmente, Erika, me gustaría que tú puedas precisar algunas recomendaciones que le sean de utilidad a nuestros televidentes, como siempre, para que puedan hacer efectivo o lograr ese interés de conseguir una visa para viajar a Canadá.
Sí, bueno, es muy importante que los ciudadanos dominicanos sepamos que es un visado medio complejo por el tema del arraigo moral, el arraigo social y económico. Usted debe demostrar al cónsul que no lo va a ver de manera personal, solamente lo va a ver todo a través de un sistema electrónico. Usted debe demostrar su solvencia económica, tener sus estados de cuenta, movimientos bancarios, su pasaporte. Nunca vayan con un pasaporte con menos de 6 meses de vigencia porque su visado sería de muy corta duración. Pues si usted tiene un visado a Canadá con un tiempo de su pasaporte de 2 años, pues usted puede obtener una visa de 2 años, siempre y cuando su pasaporte no venza en ese tiempo. Entonces es bueno esta recomendación a los fines de que cuando usted aplique este visado, tenga más de 6 meses su pasaporte de vigencia. Asimismo, les recomendamos que puedan mostrar el arraigo social y familiar, su acta de matrimonio, acta de nacimiento de sus hijos. Si usted tiene bienes muebles o inmuebles, una casa, un carro, también aportarlo al Consulado de Canadá, que demuestre que usted tiene un arraigo suficiente en el país y que usted lo que quiere es disfrutar de un turismo y no quedarse en este país extranjero, Murillo. Bueno, Erika, muchas gracias. Yo creo que ahí están las informaciones, amigos televidentes, para que usted pueda hacer un cruce legal cumpliendo con todos los requisitos que existe o que exige el consulado canadiense para fines de lograr una visa que le permita entrar a ese territorio. Así que, señores, continuamos con su programa Conociendo Otras Fronteras. La ciencia, la cultura, la educación son parte de los aspectos que siempre tocamos en este programa. Y para eso tenemos a nuestra querida Amalia Morillo en ¿Sabías qué? Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, les traigo un tema sumamente importante. A propósito del aniversario del golpe de Estado a Juan Bosch, el 25 de septiembre, me gustaría hablarles un poco acerca del contexto de ese acontecimiento. Juan Bosch retornó al país luego del ajusticiamiento de Trujillo en el año 1961 y fue electo presidente el 20 de diciembre de 1962 por el Partido Revolucionario. Asume la presidencia de la República Dominicana el 27 de febrero del año 1963. Pero 7 meses más tarde, el 25 de septiembre del mismo año, es derrocado. Este funesto acontecimiento fue encabezado por el coronel Elías Güessing y sustituido por una junta militar de 3 hombres, presidida por Emilio de los Santos. Este hecho afectó el proceso democrático que empezaba a vivir el país. El profesor Juan Bosch encabezó el primer gobierno democrático luego de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Sin embargo, su mandato fue muy breve, porque las medidas de corte liberal que fue tomando afectaban los intereses de sectores poderosos. Este suceso comenzó a ser evidente el 20 de septiembre del 1963, cuando los grupos empresariales convocaron una huelga general que paralizó el país por 2 días. Esta huelga fue interpretada como una señal para los militares de que había llegado la hora de realizar el golpe de Estado que habían planificado. Las consecuencias para el pueblo dominicano no se hicieron esperar. El caos y la incertidumbre se apoderaron de las calles. Los militares con armas en manos se apoderaron del ambiente. Antes que todo, para hacer este segmento un poco más dinámico, estas son algunas de las disposiciones de tomas por el gobierno del profesor Juan Bosch. Una de ellas sería que el rebajo del sueldo de los funcionarios y del presidente, la regulación de precios en la canasta familiar y la creación de una zona franca en Puerto Plata. Y por último, una de las mejores sería la creación de las escuelas vocacionales y becas para estudios superiores en el extranjero. Como pudieron ver, el gobierno de Bosch fue uno de los mejores gobiernos a favor del Estado dominicano. Pero sería bueno que ustedes allá acá en casa analicen y estudien algunas de las disposiciones de toma por el gobierno del profesor Bosch y así ustedes entiendan si era adecuado que el profesor Bosch estuviera en el gobierno o si estuvo bien que le dieran el golpe de Estado.
Aquí despido este segmento y por supuesto nos vemos en una próxima entrega. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, como siempre, esperando que estas informaciones hayan sido de su agrado y que le permitan seguir generando conocimiento, profundizando y conociendo más de lo que pasa en otras latitudes del mundo. Para nosotros es importante que ustedes puedan seguir conectados a este canal, Voz Media, pero además que nos puedan seguir en nuestras redes sociales conociendo otras fronteras. Así que la invitación es a que continuemos y que nos veamos el próximo domingo a las 12 del mediodía.